Justicia brasileña imputa a Bolsonaro y sus cómplices por intento de golpe de Estado en Brasil. Bolivia declaró emergencia nacional por las lluvias e inundaciones que están afectando desde hace semanas al país y que han dejado 51 fallecidos. El gobierno nacional anunció estar listo para cualquier nueva sanción de los Estados Unidos. Administración Pública Venezolana redujo la jornada laboral por la grave sequía. La medida estará vigente durante 6 semanas. La Vinotinto en posición de repechaje. La Guaira, supercampeón y un grande del boxeo, nos dijo adiós. Y al cierre de esta edición, conozca la operación Arca de Noé que permitió a Colombia trasladar a su último chimpancé en cautiverio a un santuario natural en Brasil. Jair Bolsonaro enfrenta a la justicia por intento de golpe de Estado mientras Venezuela se apresta a enfrentar las nuevas sanciones norteamericanas. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos, Melanie. Con este adelanto comenzamos de inmediato. El Tribunal Supremo de Brasil aprobó por 5 votos a 0 la imputación en contra del expresidente Jair Bolsonaro y otras 7 personas por intento de golpe de Estado en enero del 2023. En sus argumentos, antes de anunciar la decisión, el juez Alexander Moraes difundió un video de los actos de vandalismo que calificó como prueba de la materialidad de los crímenes. Tras perder por una mínima diferencia las elecciones de noviembre del 2022 frente al actual mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, Bolsonaro no reconoció la victoria de su adversario y viajó a Estados Unidos, donde permaneció durante 3 meses, ausentándose de la toma de posesión del 1 de enero, en la que se efectuó el traspaso de poderes. Una semana después, mientras Bolsonaro se encontraba en Florida, miles de sus seguidores más radicales perpetraron un intento de golpe de Estado en Brasilia, que según los documentos incautados, incluía el asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva, su vicepresidente y el presidente de la Corte Suprema. Bolivia declaró emergencia nacional por las lluvias e inundaciones que están afectando desde hace semanas al país y que han dejado 51 fallecidos y más de 375.000 familias afectadas. Con esta declaratoria, el gobierno busca movilizar una mayor cantidad de recursos técnicos, logísticos y económicos a las zonas afectadas. Estos desastres naturales nos están exigiendo la declaración de situación de emergencia nacional. La afectación global es ya a los 9 departamentos. El Beni se ha declarado en desastre, el departamento de Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz en emergencia. Hay 209 municipios afectados. Hay 378.885 familias afectadas. Tenemos 2.596 viviendas afectadas. En realidad, este año como nunca tenemos 818 viviendas destruidas. Tenemos 51 fallecidos, lamentablemente, en el país. 8 personas desaparecidas. Tenemos 29 unidades educativas afectadas por inundaciones. Estas lluvias, de acuerdo a los informes que tenemos del CENAMI, no se han registrado en el país hace más de 40 años. La Casa Blanca confirmó que un periodista de la revista The Atlantic fue incluido de manera accidental en un chat de grupo del que altos funcionarios estadounidenses discutían planes de ataque contra los rebeldes hutíes de Yemen. El grupo incluía al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Defensa Pete Hegseth y al secretario de Estado Marco Rubio. El hilo de mensajes del que se informó parece ser auténtico y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertido a la cadena, sostuvo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes. La filtración podría haber sido muy perjudicial si el periodista hubiera hecho públicos los detalles del plan con antelación, pero no lo hizo, aunque ahora, tras ser cuestionado por la sala de prensa de gobierno, lo hizo, describiendo los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría, así como la secuencia de los ataques. Más de 25 personas han perdido la vida durante los peores incendios forestales registrados en la historia de Corea del Sur.
El 22 de marzo se declararon los primeros incendios en varios distritos. La Oficina de Gestión de Desastres y Seguridad del país informó que 26 personas fallecieron y 30 resultaron heridas. Además, unas 37.000 personas han sido evacuadas de las zonas afectadas. Hasta el 27 de marzo, los incendios habían consumido cerca de 36.000 hectáreas de terreno y más de 150 edificios quedaron destruidos. Incluso el templo budista Gunsa, construido hace 1.300 años y que estaba ubicado al pie de la montaña, fue consumido por las llamas. Según medios locales, los monjes lograron rescatar algunas reliquias budistas de gran valor histórico y religioso. Las condiciones climáticas secas, sumadas a los fuertes vientos, contribuyeron a la rápida propagación de las llamas en diversas áreas rurales del país. La exportadora estatal rusa Rosoboronexport planea desarrollar proyectos en América Latina para el desarrollo conjunto y la producción de una gran variedad de sistemas de armamento. Además, la Agencia Estatal para la Exportación e Importación de Productos Relacionados con la Defensa participará en la Exposición Internacional Latinoamericana de Sistemas de Aviación y Defensa, la AT 2025, a efectuarse del 1 al 4 de abril en Río de Janeiro. La empresa no participaba en esta exposición desde el 2019. Señaló que actualmente se ha establecido la principal tendencia global en la producción de armamento y equipamiento militar como autonomía estratégica mediante el desarrollo de industrias de defensa nacional. Con respecto a América Latina, se indicó que se está planeando desarrollar proyectos conjuntos de diseño y producción de armas ligeras, vehículos aéreos no tripulados, armas de precisión, vehículos blindados, aeronaves y equipos navales. En un mensaje a la nación, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, convocó a elecciones generales para abril de 2026 con la esperanza de que se ponga fin a la inestabilidad política que atraviesa el país. Convoco a elecciones generales para el 12 de abril del 2026, a fin de que podamos elegir libre y democráticamente en las urnas a nuestro próximo presidente o a nuestra próxima presidenta, así como a los diputados y senadores del futuro Congreso bicameral y representantes al Parlamento andino. Esperamos, por el bien del Perú y de las presentes y futuras generaciones, que los comicios del 2026 no solo permitan a nuestros ciudadanos ejercer su derecho al sufragio, sino también poner fin al periodo de inestabilidad que ha llevado al Perú a tener 6 presidentes en los últimos años, generando una polarización que solo nos ha dividido. El ánimo económico de Estados Unidos continúa deteriorándose a medida que el presidente Donald Trump sigue con su agresiva agenda económica a nivel mundial. La confianza del consumidor cayó 7.2 este mes hasta alcanzar los 92.9, alcanzando su nivel más bajo desde enero del 2021 y prolongando una caída que comenzó en diciembre tras las elecciones presidenciales. Los ciudadanos no solo esperan una mayor inflación este año, sino que también son más los que predicen que la economía entrará en recesión, según la encuesta del Conference Board. A principios del mes, tras imponer aranceles del 25% a México y Canadá, estos se retrasaron rápidamente un mes más luego de las quejas de los líderes empresariales. Posteriormente, tras represalias de la Unión Europea a los aranceles de Trump sobre metales, el presidente siguió subiendo la apuesta, amenazando con un arancel enorme del 200% sobre el alcohol europeo. Esta inestabilidad, cambio de pareceres, amenazas, conflictos bélicos, tornan imposible predecir el futuro económico no solo de Estados Unidos, sino también del mundo. En toda Europa el océano proporciona alimentos, energía y es un medio para transportar mercancías. Las actividades relacionadas con los océanos generaron, escuchen bien, 624.000 millones de euros en ingresos y dieron trabajo a 3.6 millones de personas solo en la Unión Europea en el 2021. Sin embargo, muchas de estas industrias producen muchas emisiones y son perjudiciales para el medio ambiente.
El transporte marítimo, por ejemplo, fue responsable de entre el 3 y el 4% de las emisiones totales de la Unión Europea solo en el 2019. Sin un cambio importante hacia la reducción de emisiones, se prevé que esta cifra aumente al menos un 90% hasta el 2050. Muchas empresas y actores de la economía azul están avanzando en esa dirección. Se han multiplicado iniciativas como la construcción de parques eólicos marinos para producir electricidad, el aprovechamiento energético de la fuerza de las olas o la fabricación de piensos sostenibles para peces de acuicultura a partir de algas. Esta parte de la economía se conoce como economía azul y abarca una serie de sectores, entre ellos el transporte marítimo, el turismo, la pesca y la acuicultura, la biotecnología y la investigación, la extracción de recursos, pero sobre todo las energías renovables. El Gobierno de México detalló el modus operandi del Centro de Adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación e informó que 39 cuentas en redes sociales dedicadas a reclutar a personas para la delincuencia organizada fueron dadas de baja. El pasado 20 de marzo fue detenido en la Ciudad de México José Gregorio N., alias El Lastra o Comandante Lastra, líder de la célula delictiva responsable del reclutamiento de personas para Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información obtenida, esta persona tenía a su cargo el centro de adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura. Un reciente estudio acaba de poner en evidencia que masticar un solo chicle puede liberar entre cientos y miles de microplásticos por la saliva en el organismo. El estudio está siendo revisado por expertos y se presentará en la reunión bianual de la American Chemical Society en San Diego. Una vez finalizada la revisión, los autores esperan que el informe se publique en la revista Journal of Material Litters a finales del año. Los microplásticos son fragmentos de polímeros cuyo tamaño oscila entre menos de 5 milímetros y 1 micrómetro. La mayoría de los plásticos son polímeros sintéticos, mientras que los polímeros naturales incluyen la celulosa de las plantas. Según los autores, el chicle suele contener polímeros sintéticos o naturales para mejorar su textura, elasticidad y retención del sabor. Los microplásticos entran en el organismo por ingestión e inhalación, según investigaciones anteriores, y los científicos han descubierto su presencia en diversas partes o fluidos corporales, como la sangre, los pulmones, la placenta, el cerebro y los testículos. Desde el pasado 23 de marzo, Chile ha sido azotado por severos incendios forestales que han provocado la destrucción de 15.000 hectáreas en el centro y sur del país. El fuego está consumiendo gran parte de la vegetación en las regiones de Biobío, Ñuble, la Araucanía y los ríos. Hasta el 26 de marzo, los incendios habían dejado 31 viviendas en evaluación, 3 destruidas, 16 personas albergadas, 2 damnificadas y 2 lesionadas. Las imágenes son realmente aterradoras. En los sectores más afectados, las autoridades ordenaron la evacuación de sus habitantes. La Corporación Nacional Forestal atribuyó la magnitud del desastre a vientos que superaron los 80 kilómetros por hora y descartaron que la situación se deba a las quemas agrícolas autorizadas. Investigadores que analizan roca pulverizada a bordo del vehículo explorador Curiosity de la NASA han encontrado los compuestos orgánicos más grandes en el planeta rojo Marte hasta la presente fecha. La publicación científica Proceedings of the National Academy of Science sugiere que la química prebiótica podría haber avanzado más allí de lo que se había observado anteriormente. Los científicos realizaron pruebas con una muestra de roca existente dentro del mini laboratorio
y encontraron moléculas de decano, undecano y dodecano. Se cree que estos compuestos, que están formados por 10, 11 y 12 átomos de carbono respectivamente, son los fragmentos de ácido graso que se conservaron en la muestra. Los ácidos grasos se encuentran entre las moléculas orgánicas que forman los componentes químicos básicos de la vida en la Tierra. El gobierno de Donald Trump desclasificó archivos de la CIA de los años 60 que muestran cómo Estados Unidos influía en la política interna de Bolivia. Según los documentos, mediante sobornos al oficialismo, la oposición y las Fuerzas Armadas, se mantenía el país bajo control. El documento desclasificado de la CIA pone énfasis en su apoyo al general Barrientos, quien había llegado a la presidencia en 1964 mediante un golpe de Estado. Alexander Lukashenko asumió oficialmente el cargo de presidente de Bielorrusia por 7ª vez para un periodo de 5 años. La ceremonia se realizó el 25 de marzo y durante su discurso de investidura, el mandatario manifestó que el país volvió a elegir su independencia, la continuidad del curso político y un futuro estable. Lukashenko fue reelegido como presidente en los comicios celebrados el pasado 26 de enero, donde obtuvo el 86.82% de los votos. El mandatario bielorruso se mantiene en el poder desde 1994. La superficie glaciar de China se ha reducido en un 26% desde 1960 debido al rápido calentamiento global, con 7.000 pequeños glaciares desapareciendo por completo y el retroceso de los glaciares intensificándose en los últimos años, así mostraron datos oficiales publicados en marzo. Los glaciares de todo el mundo están desapareciendo más rápido que nunca, con la mayor pérdida de masa registrada en los últimos 3 años, de acuerdo con un informe de la UNESCO. Las intensas lluvias que han azotado Brasil en los últimos días, provocando inundaciones, llevaron al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a declarar estado de emergencia en 8 ciudades del estado amazónico de Acre. Con esta medida, anunciada el 24 de marzo, los ayuntamientos podrán solicitar recursos al gobierno federal para acciones de ayuda humanitaria, como comprar alimentos, agua potable, así como productos de limpieza e higiene personal. Al menos 6 personas murieron y otras 9 resultaron heridas tras hundirse un submarino turístico en el Mar Rojo de Egipto durante un viaje en la ciudad turística de Hurghada. Los muertos eran ciudadanos extranjeros, informó a la prensa la oficina de la gobernación de la misma ciudad, y se desconocen hasta ahora los motivos o causas del accidente. Más de 50.000 palestinos han sido asesinados por los ataques de Israel desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023. El Ministerio de Salud del enclave también informó que el número de heridos asciende a más de 113.000. El pasado 18 de marzo, el régimen israelí rompió el alto al fuego en la franja que estaba vigente desde el 19 de enero. Mientras la comunidad internacional condena los ataques, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue amenazando con ocupar el enclave. 2 pilotos salieron ilesos tras la colisión de aviones Alpha Jet de la escuadrilla acrobática Patrulla de Francia durante un ensayo, lo que los obligó a eyectarse. La Patrulla de Francia del Ejército del Aire realiza vuelos acrobáticos y de exhibición, mientras los aviones lanzan humo con los colores de la bandera nacional, y sus integrantes figuran entre los más selectos de los pilotos franceses. Grazie a tutti. Este es el momento de la primera aparición pública del Papa Francisco desde su hospitalización el pasado 14 de febrero. Luego de estar 5 semanas internado en un hospital en Roma debido a una neumonía, el pontífice fue dado de alta el 23 de marzo. Uno de sus médicos precisó que el líder de la Iglesia Católica, de 88 años de edad, necesitará una terapia prolongada y 2 meses de reposo. La estrella del cine francés Gerard Depardieu admitió haber agarrado por las caderas a una compañera de trabajo y haber insultado su capacidad profesional, pero negó las acusaciones de agresión sexual ante el jurado que lo investiga por estos hechos. Al menos 6 mujeres han presentado denuncias ante la policía acusando a Depardieu de violación, acoso sexual y agresión. El actor brindó testimonio por primera vez ante la justicia luego de años de graves acusaciones sobre su comportamiento.
Irán presentó un nuevo complejo subterráneo de misiles y depósitos de armas para su fuerza aeroespacial. La sorprendente base fue mostrada el pasado 25 de marzo y es una de decenas que existen en el país. Según Teherán, el extenso complejo alberga miles de misiles balísticos de corto, mediano y largo alcance. La agencia de noticias Hispan TV reseñó que la instalación aún se encuentra en proceso de expansión y sería clave en la estrategia defensiva de la nación persa. Varias personas resultaron heridas en Berlín tras un nuevo atropello masivo, el cuarto en los últimos meses, en un centro comercial llamado Jetsunbrunn. Un hombre se subió a la acera con el vehículo de uso compartido que conducía, embistiendo a un grupo numeroso de personas. Al momento, las autoridades investigan el incidente para saber si se trata de un accidente o de un ataque voluntario. Venezuela está lista para afrontar las amenazas de Estados Unidos y su imposición de aranceles a quienes adquieran petróleo nacional. Así lo destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El mandatario aseguró que el país afrontará mediante un modelo económico, social y político las nuevas amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles del 25% a países que comercien petróleo y gas con la nación. Las amenazas del imperio, sencillamente, las vamos a enfrentar porque tenemos un modelo económico, social y político construyendo, protegiendo, abrazando a nuestro pueblo y profundizando todas las misiones, todas las grandes misiones y todos los sistemas de apoyo, seguridad y protección al pueblo. Las perturbaciones que creen, como las crearon en el pasado, serán enfrentadas, neutralizadas, para seguir nuestro rumbo, porque el rumbo y el destino de Venezuela tiene que ser la máxima felicidad social con independencia, soberanía, democracia, libertad, nuestra soberanía, nuestra libertad. Ahora les contamos que desde el pasado 24 de marzo comenzó en Venezuela un plan de ahorro energético que se mantendrá hasta los primeros días del mes de mayo. La medida aplica para toda la administración pública nacional, conformada por ministerios, gobernaciones, alcaldías y poderes públicos del Estado venezolano. El horario laboral será desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía y será interdiario, es decir, un día sí y otro no, quedando excluida de esta medida los organismos que garanticen servicios esenciales a la población. El gobierno explicó mediante un comunicado que la dura sequía por el calentamiento global ha afectado el nivel de agua de los embalses que generan la energía eléctrica en la región andina. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del país, mantienen sus actividades regulares de lunes a viernes en su horario habitual. El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado mediante el cual saluda la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de aprobar la extradición a Venezuela del ciudadano Richard Billings Cardoso Urribarri. Esta persona está acusada de formar parte del grupo estructurado de delincuencia organizada El Gigi y es autor material del atentado perpetrado contra la carnicería Tu Finca Express, perpetrado el 18 de febrero del 2023 en Maracaibo, estado Zulia, en el que resultó una persona fallecida y otras 3 resultaron heridas. Richard Billings fue detenido gracias a la difusión de una alerta roja solicitada por la Fiscalía venezolana. Está acusado de delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas, terrorismo, homicidio intencional y extorsión agravada. Se espera que en los próximos días Billings arribe al país para ser puesto a órdenes de la justicia venezolana. Venezuela ya comenzó a producir lingotes de oro para aumentar sus reservas nacionales e internacionales. El pasado 24 de marzo, el presidente Nicolás Maduro entregó 1 tonelada del valioso metal a las reservas del Banco Central de Venezuela para impulsar la economía del país. Ya Venezuela está haciendo con los cánones internacionales más estrictos los lingotes de oro para su reserva nacional e internacional, para su desarrollo con su propio oro. Y procedo a entregarle 1 tonelada de lingotes de oro
a la reserva del Banco Central de Venezuela, hecho por la clase obrera minera de Venezuela. Esta era una meta que teníamos hace tiempo, que era producir nuestras propias reservas de oro. Y ya dimos las medidas y los pasos pertinentes. Venezuela firmó 8 acuerdos de inversión y trabajo conjunto en los sectores de minería, hidrocarburos y metales. Entre los convenios destacan el acuerdo entre la planta de la siderúrgica de Orinoco, Alfredo Maneiro Sidor, el de la explotación para la minería de oro, la fabricación de bombas con la Corporación Venezolana de Guayana, además de un acuerdo a través de Minería de Venezuela Minerven en el área aurífera y otro para la construcción de puentes de acero. Vale recordar que el 45% de la economía mundial está vinculada al sector de los metales. Diversos países están interesados en ingresar al mercado minero nacional. Se menciona China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Panamá, México y Bielorrusia. Además del potencial petrolífero mundial, existen vastas reservas de oro, bauxita y diamantes. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, rechazó de forma categórica la imposición de aranceles secundarios para quienes adquieran petróleo venezolano. Calificaron de extorsivas las mismas, añadiendo que diversas naciones del mundo han destacado que las medidas de carácter unilateral violan todo principio de política internacional. El gobierno de Venezuela informó el 26 de marzo que fueron detectados los primeros 5 casos positivos del virus de Oropouche en el país. A través de un comunicado, las autoridades destacaron que los casos fueron atendidos oportunamente, logrando la recuperación de los pacientes y evitando la propagación del virus en el área de influencia. Asimismo, indicaron que las pesquisas continúan de forma permanente en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para garantizar la detección inmediata de casos sospechosos. Este virus, que se transmite a través de la picadura de mosquitos, genera fiebre, cefalea, dolor muscular, entre otros síntomas. El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció vínculos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el partido opositor Voluntad Popular. Alertó que el mandatario salvadoreño recibe dinero por cada uno de los migrantes venezolanos detenidos, situación que no le es desconocida al partido Voluntad Popular. El mural más grande de Venezuela y el mundo en honor al beato José Gregorio Hernández, que muy pronto se convertirá en el primer santo venezolano, fue culminado en el estado Mérida. Esta obra de arte, conformada por más de 40.000 piezas de cerámica y piedras preciosas, tiene 7 metros de alto por 5 metros de ancho y está ubicado en la fachada del Colegio de Médicos de la entidad andina. Las postulaciones de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral serán del 7 al 11 de abril. El ente comicial las reprogramó con miras a las elecciones previstas para el próximo 25 de mayo. En principio se iban a realizar del 31 de marzo al 4 de abril. Ahora, de acuerdo al nuevo cronograma, entre el 7 y el 8 de abril se podrán modificar las postulaciones y a partir del 9 de abril los partidos políticos podrán presentarlas. 199 migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos regresaron a la nación bolivariana. Varios de ellos denunciaron haber estado detenidos en inmigración por más de 8 meses en el país norteamericano, recibiendo tratos crueles. El gobierno de los Estados Unidos envía este vuelo hasta Honduras, nosotros los vamos a buscar allá, ya esta es la 4ª ocasión en la cual han venido venezolanos o el 4º vuelo que han venido venezolanos desde los Estados Unidos. Y repito lo que hemos dicho desde el principio, de los que han ingresado a Venezuela bajo esta modalidad, ni uno solo es del Tren de Aragua. Si viniese uno en los próximos vuelos, nosotros seríamos los primeros que diríamos, llegó una persona que tiene antecedentes por pertenecer a una banda o a tal banda. Venezuela avanza en la exportación de café, destacó el gerente de la Corporación Venezolana del Producto, Gabriel González, quien destacó que actualmente el país produce 1.7 millones de quintales en 227.000 hectáreas. Esto permite, dijo, satisfacer tanto la demanda interna como exportar el excedente a diversos países.
Argentina selló boleto al Mundial. Venezuela en zona de repechaje. Deportivo La Guaira ganó la Supercopa y un grande del boxeo nos dijo adiós. Argentina se clasificó al próximo Mundial tras golear a Brasil, mientras que Venezuela, con su triunfo ante Perú en Maturín, continúa con chance de repechaje. A escasas 4 fechas, la Vinotinto le resta medir a Bolivia y Colombia como local y Argentina y Uruguay como visitante. Venezuela se encuentra en 7º lugar con 15 puntos a 1 de Bolivia, que está 8º. Perú tiene 10, igual que Chile, que son los que podrían disputarle el repechaje. Deportivo La Guaira se convirtió en el ganador de la primera edición de la Supercopa de Venezuela tras vencer en penales al Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo. Tras un empate a 1 luego de 120 minutos, el cuadro naranja se impuso por 4-1. Eduardo Lima se vistió de héroe deteniendo los lanzamientos de Sayomo y Castillo. El mundo del boxeo le dijo adiós a un grande. George Foreman, ex campeón mundial de los pesos pesados, falleció a los 76 años. Foreman es recordado sobre todo por protagonizar una histórica y emblemática pelea contra Muhammad Ali en el entonces Zaire, donde cayó derrotado para luego recuperar el título 2 décadas después. Sumó a su palmarés una medalla olímpica en México 68. El último gran simio en cautiverio que había en Colombia fue trasladado el pasado 23 de marzo a un santuario natural en Brasil a través de la denominada Operación Arca de Noé. Se trata de Yoko, un primate de 38 años que en 2018 llegó al bioparque Ucumari luego de haber permanecido más de 3 décadas en cautiverio en condiciones adversas. Desde pequeño fue víctima de traficantes de animales y luego pasó años en manos de un narcotraficante colombiano, quien lo sometió a un proceso de impronta que lo hizo dependiente de los humanos. Luego de la muerte de la persona que lo tenía como mascota, Yoko cayó en manos de un circo itinerante donde sufrió maltratos constantes, hasta que fue rescatado y llevado al zoológico de Pereira. En Colombia se está impulsando un proyecto de ley que lleva su nombre y que busca prohibir el ingreso de estos animales al país. Con la que buscamos, primero, que Colombia se declare como el primer país en el mundo libre de grandes simios en cautiverio, un hecho que materialmente logramos ya trasladando a Yoko al santuario en Brasil. Segundo, que no ingresen animales de especies exóticas. Nada tienen que hacer en Colombia rinocerontes, jirafas o leones. El traslado duró unas 18 horas y contó con la supervisión de un veterinario para garantizar el bienestar de Yoko, quien ahora estará en el santuario de chimpancés brasileño junto a más de 50 ejemplares de su misma especie. Cada 30 de marzo se celebra el Día Internacional de Cero Desechos, una efeméride reciente proclamada por la ONU con la finalidad de reducir los residuos y desechos sólidos en el planeta, promoviendo modalidades de producción y consumo cada vez más sostenibles. De acuerdo a estudios y estimaciones, anualmente se desperdician unos 931 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Se destaca la disposición de 14 millones de toneladas de desechos plásticos en los ecosistemas acuáticos. Es pertinente entonces la ejecución de acciones enfocadas en la generación de conciencia colectiva a través de la implementación de una economía circular para proteger el medio ambiente, mejorar la seguridad alimentaria, la salud y además el bienestar de las personas. Consumir sin exceso y desechar con responsabilidad es tarea de todos. Melanie. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima emisión.